Mambo se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Mambo se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Do, re, mi, do, re, fa. No sé cuándo vendrá. Do, re, mi, do, re, fa. No sé cuándo vendrá. Ay, señoras con señores, niños con niñas, súcubes del ministerio de la fruta y de la verdura del tiempo, cuánto escuece estar vivo, cuánto duele estar vivo, cuánto pica estar vivo. Qué ácido, qué amargo es estar vivo. Circunstancialmente también es dulce y salado. Señoras con señores, déjenme hablarles de un periodo en el cual se basa nuestra propia evolución helénico-cristiana, poco estudiado, en base a determinadas influencias lobísticas y logísticas, muy relacionadas, por cierto, con el hackeo del cristianismo, llámenlo ustedes Iglesia de San Pedro y Vaticano. Vamos a hablar del neoplatonismo, que no es como hablar de Platón, ojalá. Platón, un arroyuelo límpido, fluyendo entre rocas y arbustos, que como siempre sucede acaba desembocando en un más ancho margen que tiene ya espacio de agua embarrada, enlodada, con mejores o peores intenciones. El neoplatonismo que podemos, y les voy a hacer una exposición absolutamente reductivista y totalmente criticable, y ojalá me la critiquen y ojalá lo hagan en base a que les interese el tema, profundicen y entonces se den cuenta de las mentiras que yo estoy proclamando. Porque así, señoras y señores, es como de alguna forma nuestra voluntad de comprender y de entender puede evolucionar, entre comillas. Significa lo que significa esta palabra. Pero cuando hablamos de neoplatonismo, señoras y señores, pónganle ustedes siglo III, IV, V, póstumo sexto, exterminado por la Iglesia de San Pedro, precisamente, intentado recuperar dentro de sus propias carencias por sectas, porque efectivamente son sectas, muchas de las asociaciones que hemos llamado órdenes, cátaras, templarias, hospitalarias, santiaguescas, en mayor o en menor implicación o en mayor o menor subyugación a la oficialidad de la Iglesia Católica como el conglomerado que se atribuyó el copyright del cristianismo. Todas esas supuestas sectas, muchas de ellas exterminadas precisamente por no supeditarse con la suficiente genuflexión y pleitesía a ese nuevo conglomerado de poder llamado Vaticano, desaparecieron bajo las peores etiquetas de profanación, de profusión, de horror y de brujería y de magia negra, etcétera, etcétera. Bien, señoras y señores, el neoplatonismo, que no tuvo en sus bases ninguna intención de combatir ni a la creciente secta cristiana, porque ustedes sabrán que inicialmente el cristianismo fue considerado como secta por el propio imperio romano póstumo, prácticamente visigódico, gótico, barbárico, en su periodo de absoluta degeneración. Bien, el neoplatonismo podemos, señoras y señores, y lo voy a reducir de esta manera para que después aquellos de ustedes que quieren ampliar el campo puedan hacerlo, en base a esta imperfecta y absolutamente denigrante síntesis que yo les voy a proclamar, el neoplatonismo se puede reducir en dos personajes que son muy relevantes a la hora de entender la mentalidad que tiene el ser humano para
registrar la realidad desde un punto de vista laico y desde un punto de vista religioso, que de alguna manera se interconectan, como corroboran todos esos audios que he estado grabando estos últimos días sobre los escritos místicos de los más importantes físicos del mundo, básicamente cuánticos, en relación a la absoluta incompatibilidad entre una explicación científica de Dios o una explicación teológica de las estructuras mecánicas y matemáticas, que también es susceptible de discusión, pero yo simplemente lo que he hecho es transmitir lo que aquellos grandes físicos cuánticos entendían sobre la materia y sobre la divinidad. ¿Cuál era la novedad? La novedad es que los físicos más punteros habían lógicamente reconocido que la realidad última, la realidad holística, universal y cósmica, es absolutamente inconmensurable. Jamás pudiera ser acotada a una fórmula matemática. Y con ello no estaban capitulando ni abriendo las puertas a la ciencia de un concepto divino, religioso, teológico, teosófico, no. Sencillamente decían, mire, yo soy un jardinero, yo me dedico a cultivar plantas, yo tengo un conocimiento para saber en qué época del año es más conveniente plantar determinadas semillas y cuál es la condición geológica y atmosférica que pueda convenir al crecimiento de esta semilla, pero no pretendo de ninguna manera explicarle de dónde procede esta semilla, cuál es el sentido de esa semilla y cuáles son sus totales potencialidades como semilla. Yo solamente les digo que si plantan esta semilla en este cuadrículo, con determinadas características de irrigación y climatológicas y atmosféricas, se puede presumir, que ni tan siquiera yo me aventuro a decir que será así, puede presumirse estadísticamente que esta planta ejecutará un determinado desarrollo, etcétera, etcétera. Eso es la ciencia, nada más que eso. La ciencia, la filosofía natural, a la cual los cuánticos regresaron humildemente y muchos talibanes religiosos intentaron aprovechar para demandar la cabeza y la capitulación de todo ese orgullo decimonónico y victoriano que se había atribuido la ciencia en su total estupidez, puesto que yo puedo predecir a qué velocidad caerá este cuerpo en el espacio vacío y no vacío. Yo he entendido el misterio del universo y de la naturaleza y por tanto de ese Dios inexistente. Bien, básicamente eso es la evolución científica, que es autocanibalista, si quieren ustedes, en términos y en referencias victorianas, puesto que humildemente capitulan y reconocen que la física, la matemática incluso, que vendría siendo lo más cercano a Dios en términos científicos, y lo más cercano a la poesía, en términos también divinos, y el evolucionismo y la geología y la geometría, etcétera, etcétera, reconocen que en tanto en cuanto nosotros somos conciencias individuales que proyectan sobre nuestro nivel de observación de un mundo supuestamente orgánico, no podremos jamás tener ninguna respuesta objetiva respecto a la naturaleza de la realidad, respecto al noúmeno en base al fenómeno. Podemos mesurar fenómenos, no podemos interpretar ni entender noúmenos. Cuando hablo de noúmeno estoy hablando de esencia, conciencia pura. Y cuando hablamos de neoplatonismo, porque siempre me voy por las ramas, quería citarles a dos personajes. Uno es Plotino. Madre mía, ¿por qué siempre escribo con lápiz endeble? Para complicarme la vida. Sí, me gusta complicarme la vida. Soy un sadomaso. Plotino, que vendría siendo el heredero directo del universo concebido en términos arquetípicos, ideales y platónicos. Nosotros
Vivimos en la parte de atrás de un teatro, en la parte de atrás de una máscara, y todo aquello que podemos observar a través de nuestros cinco sentidos no es más que una proyección fantasmagórica de la realidad, la caverna de Platón. Plotino, encargado con su consecuente y subsecuente evolución de perpetuar el platonismo antes de ser básicamente exterminado y excomulgado por ese enorme aparato de fagotización, porque el cristianismo eclesiástico ha fagocitado muchas premisas del neoplatonismo y sin embargo es apresurado a exterminar a su padre, Complejo de Edipo. Quizás la iglesia de San Pedro, traducida pervertidamente en el Vaticano, hoy en día súcube del jesuitismo, que no es más que una rama de la masonería filosatánica que está gobernando este mundo, presenta ese síndrome de asesinar al padre, en este caso la consecución neoplatónica de las bases idealistas platónicas que en definitiva marcan los principios cristianos de bondad y de belleza. Bondad y belleza. Y cuando llegamos al neoplatonismo, mal llamado la escuela de Alejandría, como si Alejandría fuera el centro neurálgico de todas aquellas teorías, ¿no? Era la metrópoli que lo petaba en aquella época, como cuando ustedes hablan del arte pop y piensan en Warhol y piensan en Lou Reed y piensan en Nueva York, y entonces el neoplatonismo alejandrino. Alejandría era la ciudad donde había que estar para petarlo en aquella época intelectualmente. No, señoras con señores, el neoplatonismo se desarrolló contemporáneamente, no solamente en Alejandría, también en Roma, también en Atenas. Plotino, por ejemplo, que es, puede decirse, junto a su maestro, el padre del neoplatonismo, operaba póstumamente en Atenas. Pero bueno, así son las leyendas populares. Bien, Plotino, no les voy a decir que tuviera una némesis neoplatónica, en tanto en cuanto nos hemos acostumbrado a empezar a concebir el mundo en términos de exclusión, como diría Pauli. No pueden existir dos electrones ocupando el mismo espacio con cargas opuestas. Es la negación de la ubicuidad cuando hablamos de un mecanismo eléctrico basado en un equilibrio, luz y sombra. El dualismo, pero no el dualismo determinista, sino el dualismo integrador. Para nosotros conocer nuestra luz debemos integrar nuestra sombra. Son dos filosofías absolutamente opuestas y al mismo tiempo, fíjense ustedes, qué maravilla esa doble interpretación viene a desembocar en el mismo concepto. Que dentro de la dualidad, dentro de la oposición, reside la unión y reside la concordancia. Que no es algo cómodamente pudiéramos desear, que tenga que ver con una fluidez regular, la onda que pudiera expandirse al infinito. Efectivamente, la realidad responde a patrones ondulares, pero ese patrón ondular no es infinito. No es infinito. Según la cuántica, hablamos de esos saltos, en que podemos mesurar determinadas parcelas de la realidad en términos onda y partículas, si queremos, pero acotadas a determinados terrenos espaciales, gravitacionales, que funcionan hasta un determinado límite, tras el cual existe un salto que nos lleva a una realidad paralela. ¿Es Dios? ¿Es la realidad? ¿Es el cosmos? ¿Es el universo? ¿Ese intersticio? ¿Ese espacio que existe entre un salto cuántico y el otro? Parece ser que de momento no hemos podido ir más allá. Pero ese salto cuántico podríamos también interpretarlo como otra ulterior continuidad que no podemos registrar, que a su vez contiene todavía una realidad subcuántica que volviere una vez más a sugerirnos que la realidad sigue estando estipulada por saltos interconexos. Pero estábamos hablando de neoplatonismo y les estaba hablando de dos personajes
Plotino, que podría ser el directo heredero del platonismo puro, sin todo ese embarramiento atribuido al neoplatonismo, que el cristianismo y el catolicismo vaticano se ha encargado de demonizar como algo oscuro, medievalista, demónico. Por ello se llevó a los tribunales a personajes como Galileo Galilei, se quemó a Giordano Bruno, pero rebobinen, porque el odio hacia la complementariedad cósmica y universal no es un invento del cristianismo perverso, del catolicismo retorcido y aberrante. Ahí tienen ustedes, léanse ustedes la apología de Sócrates cuando viene condenado a consumir cicuta por haber transgredido todo aquello que en términos políticos y helénicos religiosos de su época no cuadraban con la organización estatal en aquel momento. Y suma y sigue, es la historia de la realidad. Hoy en día lo llaman negacionismo, conspiracionismo, están sacando normas ya para poder incluso eliminarnos de las redes. Todo se repite en un ciclo interminable, pero volvamos otra vez a los neoplatónicos. No quiero, señoras con señores, no permitan ustedes que divague de esta manera Plotino, heredero directo del idealismo platónico, y Dios mío, qué mal escribo. Jamblico. Déjenme ustedes. Dios mío, tendría que prepararme los vídeos, pero no tengo esa paciencia ni esa disciplina. Jamblico. Jesús, qué pesadilla. Déjenme ustedes a ver si por casualidad caigo sobre este nombre de manera absolutamente fortuita. ¿Por qué Plotino lo tenemos ya integrado? Plotino y su filosofía era de pura manifestación del intelecto, subyugada a esos conceptos de belleza y de bondad que vinieran siendo las metáforas de Dios, de la divinidad, platónicas. Y por lo tanto su forma de entender la realidad estaba basada de forma individual. Yo solamente puedo ejercitar ese músculo divino a través de mi conciencia. No soy responsable de nadie más, solo de mi conciencia, y por lo tanto jamás tendría ningún interés en generar una escuela ideológica o dogmática que pudiera, determinista o positivistamente, orientar a mi público a determinadas formas de pensamiento, porque las formas de pensamiento con las cuales yo opero están directamente relacionadas con mi individualidad, y mi propia individualidad, mi propia conciencia individual, que es el reflejo de mi intelecto, que es el que genera mi alma, que es una repercusión, una reverberación de ese espíritu divino, es algo que me compete a mí, y por lo tanto yo jamás me podré erigir en un maestro, ni tan siquiera tener la más mínima voluntad de que un colectivo de conciencias, aparentemente ajenas a las mías, ojito con esa trampa, entren dentro de un esquema de pensamiento que para mí es válido. No tiene por qué ser válido para nadie más que para mí. Eso es la metafísica, eso es la ciencia del ser, pero después dentro del neoplatonismo existía una rama, no voy a decir degenerada, porque entonces yo estaría intentando pastorear su propia empatía hacia determinados colectivos dogmáticos, etcétera, etcétera, pero sí que existía una rama que no centraba su interés tanto en ese intelecto individual que intentaba acercarse y comulgar con Dios, cuanto una voluntad de generar una realidad intelectual que fuera inamoviblemente, obligatoriamente comunizada, comunismo, sobre una serie de conciencias individuales que debieran, sí o sí, ejercitar
su conciencia individual e intelectual bajo determinadas premisas, so pena de ser excomulgadas. Es decir, si tú no piensas como yo te estoy diciendo, soy tu maestro, eres un demonio, eres el enemigo de Dios. Bien, ¿les suena esto a algo? Sí, señoras con señores. El metacristianismo, que empezó a utilizar ese concepto opresivo, intelectual y álmico, para amenazar y pastorear y subyugar a las conciencias varias individuales, que al fin y al cabo no dejan de ser la propia conciencia universal disgregada, empezaron a atribuirse una autoridad que no permitiera a ninguna conciencia individual poder acercarse intelectualmente y álmicamente a Dios desde su propio lenguaje. Eso es el comunismo. En este caso es el comunismo moral, intelectual y espiritual. ¿Y cómo se llamaba ese señor que desde las raíces neoplatónicas, siendo una némesis de Plotino, que fue el portador de la luz idealista límpida y aparentemente transparente de Platón, intentó meter en la saca a todos aquellos que creían en esa disciplina platónica? Se llamaba Jamblico. ¿Puede ser Jamblico? Señoras con señores, yo ya no tengo más ganas de intentarlo. Busquen Jamblico. Ahora lo buscaré yo, creo que era Jamblico. ¿Y cómo lo hicieron? En lugar de desarrollar su sistema de pensamiento en base a la intuición, al sentimiento y a la conexión, si quieren ustedes desde un punto de vista orgánico electromagnética y desde un punto de vista divino, cósmica y universal, intentaron generar una granja de mentalidades, de conciencias que se supeditaran a determinadas maneras de pensar y de entender la realidad bajo el miedo, el adoctrinamiento y el castigo. Recompensa y castigo, castigo y recompensa, la base del hombre occidental contemporáneo, como también los propios psicoanalistas ya lo estipularon. Bien, la base de todo ese horror, Jamblico, neoplatonismo, Plotino, Platón, divinidad, Jamblico, dogmatismo, ritualismo, antropomorfismo, magia negra, si quieren ustedes. Porque al fin y al cabo, una disciplina que le amenace con un infierno y un tormento eterno si usted no se subyuga a interpretar su propia naturaleza divina bajo determinados conceptos estipulados, no deja de ser magia negra, como lo es el dinero. El dinero, que le convence a usted de que un trozo de papel que pone 4, 5 o 6 contiene el valor de 5 tomates y 300 gramos de bacon. Sí, señoras y señores, es magia negra y nosotros vivimos en una sociedad basada en la magia negra. Pero de ello ya nos advertía el propio Evangelio. Cuando el diablo tienta a Jesús en aquella montaña, todo lo que ves puede ser tuyo si te sometes a mi voluntad, porque todo esto es mío. Yo soy el príncipe de este mundo, y este reino, como él mismo dijo, Jesús, mi reino no es de este mundo, efectivamente este reino no es de tu mundo, es el mío. Y puesto que tú ahora estás en este reino, subyúgate. Y si te subyugas, compartiré el señorío de todas estas pertenencias contigo. ¿De quién es de este mundo, señoras y señores? Efectivamente, si mi reino no es de este mundo, en palabras de Jesús, es de este otro señor, el príncipe. El príncipe que se atribuyó precisamente su propia potestad autorizada, su beneplácito y su bula para poder tentar en los más pequeños ámbitos de la realidad
tirando hacia los más altos. El episodio de la casa del Señor infestada por todos los comerciantes, en que Jesús desata su ira y se lía a patadas con los chiringuitos de los comercios. Estáis vilipendiando la casa de mi padre, fuera de aquí, fuera de aquí. Eso es la hiedra que va creciendo, porque pasivamente y sin ningún tipo de acción, la hiedra crece. La única forma de sesgar esa hiedra es eliminándola. Pero para eliminarla, señoras y señores, hay que moverse. No se va solita, la hierba no se va solita. No se va solita en este mundo orgánico. Si usted está más allá de ese mundo, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Yo no he conseguido todavía independizarme de este sustrato orgánico y por eso me indigno cada día cuando veo según qué tretas absolutamente diabólicas que están intentando pastorear el futuro de soberanías nacionales que ya no existen bajo una nomenclatura llamada Agenda 2030 que tiene detrás múltiples sustratos que la subvencionan, que le proveen de esa sangre que necesita para como organismo parasitario seguir latiendo y seguir absorbiendo y subyugando la propia naturaleza divina de las personas, llámenlo Foro Económico Mundial, llámenlo OTAN, ONU, Unión Europea, Organización Mundial de la Salud, tiene múltiples tentáculos. El diablo es un caleidoscopio que proyecta falazmente una ilusión de multiplicidad frente a una unidad que pretende esconder y ocultar. Usted no debe conocer su propia naturaleza. Usted no debe recordar. El propio Platón, y esta es una base cristiana, a través del neoplatonismo, tan denigrado por la parafernalia vaticana, el propio Platón no dejó de insistir en el recuerdo. Recuerda, 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 porque todo está dentro de ti. La respuesta a todo aquello que te tribula, que te turba, que te perturba, que te deprime, está dentro de ti. Y el hecho de que no tengas acceso directo a todo ese arquetipo divino que forma parte de tu naturaleza, tiene que ver con ese reino del cual decía Jesús que no era su mundo. Es en el que estamos viviendo, efectivamente. Déjeme terminar con esto. Esa sección no de Plotino, sino aquella otra de este señor, se llamaba Jamblico. Ay, hijo de la gran puta, no te recuerdo porque eres la base de una metástasis absolutamente tóxica y perniciosa para la humanidad y quizás ni tan siquiera fuiste consciente de ello, pero toda esa herencia es absolutamente análoga al cientifismo. Esa nueva religión que se nos está intentando imponer para justificar toques de queda, encierros, campañas de vacunaciones globales tóxicas que intoxican, asesinan y ejercen absolutos genocidios blanqueados y silenciados por los medios de comunicación, fraudes sanitarios, fraudes climáticos, fraudes energéticos, fraudes bélicos. Señoras y señores, es el lenguaje del príncipe de este mundo. No pueden ustedes esperar más. Están viviendo en un mundo que tiene el copyright de quién es propietario. ¿Y quién es el propietario? Por supuesto no aquel señor que decía mi reino no es de este mundo, sino de aquel señor que se apropia, que se autodefine príncipe de este mundo. Y aunque ustedes no tengan nada que ver con la cultura judeocristiana o helénico-cristiana, se muevan por donde se muevan, encontrarán exactamente las mismas premisas. Fíjense, hablemos
2 minutos y termino. De los cuadrados mágicos. Los cuadrados mágicos, señoras y señores, estos cuadrados utilizados como talismanes por cabalistas, gnósticos, mucha gente que no es que malinterpretara a través del neoplatonismo el idealismo de Platón, sino que adaptaba a los tiempos y a las propias necesidades de las circunstancias en que estaban viviendo esa fe mal entendida, si quieren ustedes, que era su nexo con esa voluntad de recordar, de no olvidar su naturaleza divina. Empezamos a ver talismanes con cuadrados mágicos, el más simpático para mí, el de Dürer, el cuadrado de Dürer, llamado melancolía, uno de los más simples. Cuadrados que sumen, donde sumen ustedes las cifras, acaban dando el mismo resultado. Bien, todo esto, señoras y señores, no tiene ninguna diferencia respecto a fórmulas matemáticas, físicas o químicas, que pretenden de alguna manera desesperadamente sintetizar una realidad a través de la cual están buscando ese yugo, esa conexión con lo divino, pero que son tan absolutamente estériles, tanto desde su vertiente teosófica o teológica o mágica, oscura, satanista o religio divina, vaticánica, fórmulas tan absolutamente estériles para entender su propia conexión con la divinidad como cualquier otra. No existe ninguna diferencia entre un cuadrado mágico y la fórmula de la masa por el espacio y la velocidad de Albert Einstein. Son exactamente la misma excrescencia que nada significa, y por eso yo les he estado leyendo los escritos místicos de los cuánticos más punteros, a la hora de entender cuál es su relación con lo divino y todo aquello que existe por defecto dentro de usted y que le da también por defecto el pase automático a esa integridad universal y cósmica que no es más que lo que viene a decirles el Evangelio cuando habla de Cristo que murió para perdonarnos todos los pecados. Ya no hay nada que perdonar, simplemente hay algo que recordar. Recordar que usted lo es todo y que todo aquello que teme no es más que una ilusión y que de esa ilusión muchas entidades van a intentar seguir haciendo negocio en este mundo que por supuesto no es el reino de Dios, sino que pertenece al principado del cual nos estamos ocupando y nos seguiremos ocupando.